En Noticias Guanajuato te presentamos la siguiente información. Amigas y amigos de Noticias Guanajuato y Espectáculos México, ¿cómo les va? Muy buenas noches y agradeciendo el favor de su atención. De igual forma, si nos ve en forma diferida en este día, precisamente en esta noche, vamos a tener una entrevista muy especial en el cual vamos a conocer las acciones de una gran institución en el municipio de León, Guanajuato, que no solamente da atención a nivel local, sino a nivel regional, en el cual también vamos a conocer algunos reconocimientos, inclusive a nivel internacional, que han obtenido. Desde luego, saludo en la producción a cargo de este programa de Lucio Jaime Miranda. Jimmy, ¿cómo estás, Jimmy? Muy buenas noches. Hola Alex, qué linda noche para todos, bonito sábado, que estén disfrutándolo en esta gran noche. Estamos ya casi despidiéndonos de este enero, 23 de enero, ya próximamente pues ya se nos va el primer mes de este año. Y no se nos tiene que ir sin una muy buena entrevista, como lo acostumbramos en Noticias Guanajuato y Espectáculos México. Amigos, sobre todo también amigas de esta noche, escuchen bien porque hay un especialista que nos va a hablar de las acciones que se han generado. Tomen mucha atención porque no solo ustedes, sino también alrededor hay mucha muy buena información que debemos de estar atentos. Así es que, Alex, pues vamos a iniciar con esto. Contigo estamos para saludos y también lo que nos comentes a cargo. Y pues, queridas amigas y amigos de Noticias Guanajuato, es un placer recibir en los micrófonos a la licenciada Mónica Maciel Méndez Morales, directora general del Instituto Municipal de las Mujeres en León, a quien agradezco profundamente esta entrevista. ¿Cómo estás, Moni? Hola, buenas noches. Hola Alex, ¿qué tal? Buenas noches, Jimmy. Un gusto estar con ustedes en esta noche. Noche muy especial y sin duda que va a ser de mucho beneficio tanto hombres, hablo bien de hombres, como de mujeres, porque precisamente el Instituto Municipal de las Mujeres en León pues da infinidad de servicios en los cuales vamos a ir desarrollando poco a poco dentro de las acciones que han planteado y sin duda nuestro máximo reconocimiento en estos tiempos de COVID. Pues efectivamente, Alex, el trabajo del Instituto Municipal de las Mujeres no para y en ese sentido, bueno, una de las acciones, realizamos diversas acciones, pero una de las acciones cotidianas y que además es una parte fundamental también en términos de que la ciudadanía esté enterada, en términos de que la ciudadanía esté sensibilizada sobre los contextos en los cuales se dan las situaciones de violencia contra las mujeres. ¿Por qué hablo específicamente de esta situación? Porque es una realidad cotidiana en la que de manera muy puntual se ejerce diferentes tipos de violencia en contra de las mujeres y que en ese sentido pues pareciera que lo que no se nombra no existe, ¿no? Y entonces es importante que lo estemos nombrando, es importante que estemos haciendo visible este derecho fundamental, pero de manera general todos los derechos humanos de las mujeres, y que básicamente el trabajo del instituto se traduce en eso, ¿no? En ir revisando y en ir generando estrategias que de alguna manera vayan haciendo un camino importante en el avance de todos los derechos humanos de las mujeres, Alex. Y lo más importante, y en este momento que va comenzando la entrevista, es poner a disposición del público para que nos platique. Estamos poniendo, yo creo ahorita en pantalla, nuestro doctor Jimmy, el número de WhatsApp, porque la violencia puede ocurrir tanto en la mañana como en la noche o en la madrugada, y tanto hombres o mujeres pueden recurrir a este servicio en este momento con ustedes. Platícanos acerca de este servicio. Así es, Alex. Mira, de manera, digamos, antes de la situación de la pandemia, una de las acciones diarias del instituto justamente es brindar esta atención a las mujeres que están viviendo diferentes situaciones de violencia. Entonces, antes de la pandemia estaba todo el proceso de manera directa en el instituto, una atención de manera directa ahí a todas las mujeres. Sin embargo, bueno, yo creo que la pandemia nos vino a tener que reformular estrategias a todas las personas, ¿no? Y nos vino también a traer como un cambio en términos de vida, por supuesto, en términos de reflexión, en términos de cuidados y por supuesto que a nosotras como instituto también en términos de estrategias. Es decir, el instituto
Alex siempre se ha caracterizado por tratar de ser en todo momento una institución cercana a las mujeres, ¿no? Entonces, llega esta situación de la pandemia, hay que cuidar la salud de todas las mujeres, ¿no? Y hay que cuidar la salud en general de la población, pero sin detener lo que hacemos, pensando en otras formas, es decir, cómo seguíamos logrando esta cercanía con las mujeres que de entrada era una parte o sigue siendo una parte fundamental en el trabajo del instituto. Entonces, ¿a qué nos llevó justamente a repensar esta forma de atención? Y en el camino, la verdad, Alex, es que hemos ido haciendo varios cambios y que esos cambios, pues, precisamente van respondiendo a cómo se va moviendo la situación, cómo las mujeres nos van nombrando las necesidades y nos van contando las cosas que ellas están viviendo, que también eso es importante mencionar. Creo que, y bueno, no creo, estoy muy clarita y yo creo que ha sido un proceso también diagnóstico, ¿no? De que justamente la violencia se agudizó, ¿no? Se ha agudizado ahora en estos espacios domésticos. Imagínate, Alex, si de entrada las mujeres ya vivían situaciones de violencia, si ya estaban ahí digamos, en una convivencia con las personas agresoras, pues estas situaciones se incrementan, se agudizan. Entonces, en ese sentido también era importante buscar estas formas de contacto. Tú lo decías muy bien, implementamos el número telefónico de WhatsApp, que si me permites lo voy a mencionar, 477-925-1034, que básicamente se ha vuelto el primer vínculo de contacto para todas las mujeres. ¿Y qué pasa con esto, Jaime? ¿O cómo funciona este proceso? En un primer momento las mujeres se comunican con nosotras vía WhatsApp. La trabajadora social revisa qué es lo que nos está comentando, lo que nos está preguntando, consultando las mujeres, en el caso por caso. Y a partir de eso, de hacer una revisión y un análisis, entonces la trabajadora social hace el vínculo directo con el área correspondiente y más inmediata. Obviamente que esto responda a las necesidades de las mujeres, a lo que las mujeres nos están comentando en ese momento. ¿Y qué significa esto? Bueno, que pasa al área legal, que pasa al área psicológica o que pasa al área laboral. Entonces tratamos que las áreas se puedan comunicar con las mujeres de una manera lo más inmediata posible, ¿no? Porque también sabemos que de entrada nombrar la violencia y decir que las mujeres viven situaciones de violencia ya es una situación grave, ¿no? Porque puede llegar hasta el extremo de todos los tipos de violencia, ¿no? Como es la violencia feminicida, y en ese sentido para nosotras también es importante tratar de dar una respuesta lo más inmediata, Alex, pero también revisar qué otras estrategias institucionales, interinstitucionales tenemos que ir generando y tenemos que ir implementando en cada uno de los casos. Entonces, esta línea de WhatsApp se ha vuelto, digamos, el primer vínculo de contacto para las mujeres, y obviamente a partir del análisis de los casos y de la atención de los casos, bueno, se va estableciendo una forma de atención específica a cada uno y también implementando diferentes estrategias acordes a las necesidades. Y yo creo que es de destacar y reconocer, porque tengo aquí datos de que en 5 años han brindado un total de 19.208 asesorías, tanto psicológicas como jurídicas, a mujeres en situación de violencia. Así es, Alex. Básicamente ha sido el trabajo en esta actividad que tenemos, en esta acción diaria, ¿no? Que son las atenciones. Ha sido ese número que ya mencionabas, más de 19,000, atenciones en estos 5 años, y que básicamente estas atenciones se traducen en lo que te comentaba, ¿no? En atenciones psicológicas y en atenciones jurídicas. Y en ese sentido, bueno, definitivamente el panorama ha sido bien cambiante también, Alex, ¿en términos de qué? En términos de que la situación de violencia la hemos ido observando también más marcada en otros espacios, ¿no? Por ejemplo, ¿en cuáles? En el espacio público. Y entonces eso nos llevaba también a revisar qué acciones teníamos que ir implementando para trabajar en esos espacios, ¿no? Y además también, y yo creo que la ciudadanía lo vimos, desgraciadamente situaciones que ocurrían a algunas mujeres
que ellas decidían hacerlo público, ¿no? Es decir, la utilización de las redes sociales, ¿no? De los medios digitales para visibilizar estas violencias que están viviendo y que, por supuesto, cuando una mujer vive violencia, pues no es fácil decirlo, no es fácil contar su historia y todo lo que ha vivido por mucho tiempo, por poco tiempo, pero que se traduce en situaciones de violencia, ¿no? Y que eso es muy grave. Entonces, hemos ido también visibilizando estos espacios y revisando qué estrategias tenemos que ir implementando. Entonces, sí ha sido un recorrido de 5 años con muchos cambios, ¿no? De entrada, también otra cosa importante, Alex, es que el tema de... yo te comentaba de diferentes tipos de violencia, ¿no? Desde la violencia psicológica, que si bien es cierto, en estas más de 19,000 atenciones ha prevalecido la violencia psicológica, de acuerdo a lo que a nosotras nos comentan las mujeres. Sin embargo, bueno, eso no implica que una mujer esté viviendo más tipos de violencia, ¿no? Entonces, ese ha sido el referente para nosotras, la violencia psicológica, en un primer momento. ¿En qué se traduce este tipo de violencia, Alex? Pues en agresiones verbales, en limitar a las mujeres a que visiten a sus familiares, por ejemplo, a las amigas, a los vínculos cercanos, ¿no? En ignorar también las situaciones de las mujeres, en el chantaje que se da, en prohibiciones. En esto o en estas situaciones, y además de otras, por supuesto, se da la violencia psicológica y que definitivamente también trae una afectación fuerte en la vida de las mujeres, sobre todo en el aspecto emocional, pero que también es importante, Jaime, estoy diciendo Jaime, también es importante, Alex, justo mencionar que entonces, a partir de estos tipos de violencia que empezábamos a detectar de las mujeres, pues no nada más es como detectamos y ya, ¿no? Sino pues empezar a hablarlo y empezar también a decirlo. Desde el instituto creo que hemos ido en todo momento como con toda la apertura, ¿no? De hablar de las situaciones de las mujeres, obviamente cuidando en todo momento la privacidad de la información, ¿no? Que eso es fundamental y es uno de los principios del instituto en términos de atención, la privacidad de la información. Bueno, y de manera general, sobre todo por la seguridad de las mujeres, no poner en riesgo las situaciones de las mujeres de violencia. Entonces, en ese sentido, para nosotras era muy importante y sigue siendo muy importante ser visibles de estos tipos de violencia. Hay que estar hablando de lo que pasa en la ciudad, de lo que pasa en estos contextos con las mujeres, pero algo también importante, Alex, es que no solamente desde lo que nosotras como instituto nos observando, ¿no? Es decir, hay organizaciones de la sociedad civil, hay colectivas y colectivos que también de manera cotidiana trabajan por los derechos humanos de las mujeres, la academia, instituciones educativas, mujeres, hombres, estudiantes de las universidades, de diferentes espacios educativos, que también es importante escucharlas, ¿no? Y escucharlos, cómo están observando el contexto en el que hoy se están dando o se están garantizando los derechos humanos de las mujeres, qué hace falta, fundamentalmente, como te comentaba al principio, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que pues eso es innegable, ¿no? La situación de violencia que de manera diaria viven las mujeres, pues no la podemos negar, al contrario, es importante ir reconociéndola y en ese sentido hablar de lo que pasa y eso también para nosotras es como esta parte diagnóstica en términos de ir revisando las cosas que tenemos que ir modificando. Y es que comentaba al principio, no solamente la atención va para mujeres, sino también los hombres pueden sufrir violencia, ¿verdad, Moni? El número de WhatsApp que tenemos ahí, por supuesto, se pueden comunicar mujeres y hombres, ¿no? Nosotras, el dato estadístico que tenemos es mayoritariamente de mujeres, ¿no? Mujeres entre 25 a 45 años, que son las que estamos atendiendo, pero también tenemos datos de hombres que se han acercado a requerir algún tipo de atención porque a lo mejor un familiar,
una vecina, una amiga está viviendo alguna situación de violencia, entre otras situaciones. Pero sí, básicamente este teléfono también es pues una herramienta más. Nosotras, además de brindar este teléfono, también brindamos otros números telefónicos importantes. Está el 911 para que lo puedan utilizar también, y ahí el Grupo Especial de Mujeres Seguras, Alex, que es una política pública que nace en materia de seguridad específicamente para las mujeres en 2018, en un trabajo en conjunto con el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses y Sociedad Civil. Se crea este grupo especializado en atender casos de violencia de género contra las mujeres. Entonces, cuando se dan estas llamadas al 911 por violencias, este grupo con el que nosotras estuvimos trabajando y seguimos trabajando en términos de acompañamiento con ellas y con ellos, son las personas, hombres y mujeres, elementos de policía, que atienden estos llamados, ¿no? Y que acuden básicamente a los domicilios a hacer un trabajo también de intervención y de acompañamiento en muchas ocasiones. ¿A qué instituciones, Alejandro? A las instituciones de procuración de justicia, en este caso ahora la Fiscalía, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hay un vínculo directo entre el Grupo Especial de Mujeres Seguras y nosotras en la atención a esos casos de violencia. Y es que sin duda, no solamente esto de las mujeres en León habla de una sola atención directa, sino hay muchas vertientes con las que podemos platicar y andar en cada uno de los temas. Por ejemplo, nos comentas acerca de lo que se ha reconocido el Premio Internacional de Ciudades Educadoras. Platícanos acerca de este premio. Así es, Alex. Fíjate que en 2018 nos notificaron justamente de este premio que se brindó al municipio de León por uno de los programas que estamos operando en el instituto, que es el programa de redes de mujeres sin violencia. Entonces, tuvimos la oportunidad de acudir a recoger el premio. Básicamente, se da este premio como una buena práctica de educación ciudadana a través de la participación. ¿Y esto qué implica, Alex, o qué significa? Que el trabajo que estamos haciendo en el programa de redes de mujeres es un proceso de escucha y de diálogo que hacemos con ellas desde el trabajo directo y en campo con las mujeres. Un grupo de promotoras que son las que trabajan en el programa de redes de mujeres acuden a las colonias y a las comunidades a hacer el vínculo directo con las mujeres. ¿Para qué? Para sentarnos a hablar de diferentes temas. ¿En dónde nos podemos sentar, Alex? Yo siempre digo, en un espacio público, en los hogares de las mujeres cuando ellas así nos lo permiten, debajo de un árbol, en una banqueta. Aquí creo que lo más importante es generar ese vínculo comunitario y ese vínculo de diálogo y de reflexión con las mujeres. Y básicamente es un espacio para hablar de lo que estamos sintiendo y de lo que hemos observado en nuestras colonias, de lo que nos ha pasado, de lo que nos duele también en temas fundamentales como derechos humanos de las mujeres, la importancia de los vínculos de sororidad entre los grupos de mujeres, los vínculos comunitarios. Hablamos también con ellas sobre las herramientas jurídicas, Alex, que fue uno de los temas que hemos implementado a partir de lo que las mujeres nos han requerido, nos han referido y nos han comentado. Es importante también poder brindar esta información desde un lenguaje muy entendible para todas. Nosotras siempre tratamos de trabajar con las mujeres en estos espacios básicamente de plática, de talleres, de escucha, donde el objetivo es que las mujeres puedan tener información que sea entendible y que les sirva sobre todo en materia de exigencia de todos sus derechos humanos de las mujeres y específicamente en este tema de herramientas jurídicas, cuando suceda alguna situación, por ejemplo, nos comentan a veces ¿qué hago? Me doy cuenta que una amiga me pregunta que se quiere divorciar.
¿no? ¿Qué le digo? ¿A dónde se puede acudir? ¿O qué implica eso, ¿no? Entonces platicamos con ellas también de lo que implican estos procesos legales de divorcio, ¿no? Nos preguntan también a veces, ¿y qué pasa con las niñas y los niños cuando hay una separación, ¿no? Con el tema de los alimentos también, ¿qué pasa? Con la convivencia, ¿no? Entre el padre y la madre, con las hijas y los hijos, con la pensión alimenticia, ¿no? Entonces, son varios temas que ahí van saliendo y que nosotras tratamos de ir como desmenuzando cada uno, ¿no? Y sacando la encima y preguntando. Y Moni, pues comentar a nuestro público que el municipio de León, gracias a esta actividad que tú mencionas, fue el primer municipio de América Latina en obtener este Premio Internacional de Ciudades Educadoras en el año 2018. Así es, Alex, el municipio de León se convirtió en el primero en obtener este premio y yo creo que, y lo he mencionado en otros espacios, las mujeres no nos dejaran entrar en sus espacios, si las mujeres no creyeran en nosotras, en el trabajo del instituto, si no nos dieran oportunidad de ir a platicar con ellas, de ir a escucharlas, yo creo que definitivamente el objetivo del programa de redes de mujeres sin violencia y esta parte importante de cercanía y trabajo con las mujeres de las colonias y de las comunidades, pues no sería posible. Definitivamente creo que las mujeres han sido muy sororarias con el instituto, han colaborado en todo momento, son súper participativas, van generando también otras redes con ellas e incluso van acompañando. O sea, ¿a qué me refiero con esto, Alex? Que, por ejemplo, si se juntan hoy un grupo de mujeres y de repente ya se empiezan a conocer y yo sé, por ejemplo, Mónica, estoy en un grupo y yo sé hacer pulseras, ¿no? En estos vínculos comunitarios y de sororidad, de repente ya nos encontramos con que ya está el grupo aprendiendo a hacer pulseras, ¿no? Aprendiendo a hacer alguna actividad que alguna de las mujeres sabe y que por supuesto quiere compartir con las demás mujeres de las colonias, ¿no? Entonces, o que por ejemplo hay alguna situación de violencia, las propias mujeres las acompañan a otras mujeres, ¿no? ¿A dónde? Pues a las instituciones de justicia, a diferentes espacios, en este tema de estar exigiendo de manera cotidiana los derechos. Entonces, sí ha sido un trabajo, además, consolidado a lo largo de los años, porque este programa básicamente tiene desde 2013 aproximadamente que se arranca, después ya se institucionaliza como parte de uno de los programas del Instituto Municipal de las... Entonces, se ha ido consolidando a lo largo de los años, Alex, donde varias chavas en este trabajo de promotoras han venido participando y han venido haciendo un trabajo muy puntual con las mujeres y se han venido sumando. Entonces han sido muchas manos, ha sido mucho esfuerzo de diferentes personas que hemos pasado a lo largo de tiempo por el Instituto Municipal de las Mujeres y hemos ido tejiendo, tal cual lo decimos, ¿no? Hemos ido tejiendo las redes. Las redes se siguen consolidando y se siguen agrupando y lo más interesante es que sigue todavía muy fuerte el tema de el trabajo colectivo, ¿sabes? El trabajo colectivo, la reflexión colectiva, que eso sin duda es fundamental y por supuesto porque en el trabajo de redes trabajamos desde una metodología de educación popular. ¿Esto en qué se traduce? A través de la experiencia y vivencias de las mujeres de lo que ellas nos quieren compartir. Y también destacar que no solamente trabajan al exterior y con la población, porque nuestro reconocimiento también va en que han trabajado al interior de la administración pública, en prevenir la violencia laboral, el acoso y el hostigamiento sexual, y todo como una guía de prevención. Así es, Alex. Además de trabajar con las mujeres de las colonias y de las comunidades, pues por supuesto en términos de violencias,
en términos de discriminación, de desigualdades, pues está en todos los espacios, ¿no? Y entonces en ese sentido era importante con el apoyo, con el acompañamiento del Consejo Directivo del Instituto Municipal de las Mujeres, de la Comisión de Igualdad, y bueno, obviamente de todo el aparato institucional, es que se hace un trabajo operativo en la Dirección General de Contraloría, la Dirección General de Desarrollo Institucional. ¿En qué sentido, Alex? En que justo era importante que tuviera el municipio de León un procedimiento que especificara cuáles son las vías que tienen las personas que laboran dentro de la administración pública cuando sean víctimas de violencia laboral, de acoso o de hostigamiento sexual. Entonces, eso lo estructuramos de esta forma y básicamente se da a conocer, se hace público el procedimiento para que todas las personas de la administración pública lo conozcan. Y ahora también, bueno, sepan que no solamente está la vía penal, Alex, en términos de que es una de las vías que cuando una persona somos víctimas de algún delito, podemos acudir, ¿no? Podemos acudir a poner la denuncia. Esta es la vía penal. Pero también era importante que como municipio mencionáramos, estructuráramos a conocer qué vía estábamos implementando, qué vía en términos legales tenemos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, es la vía administrativa. Entonces se crea este procedimiento y, como te comentaba, se da a conocer básicamente cuáles son las vías que tienen las personas, pero también quiénes son las personas que integran o que son la parte, digamos, medular de este procedimiento en términos de intervención. ¿Y quiénes son? Bueno, se hace una especificación de personas llamadas contactos, que básicamente corresponden a la persona asignada por cada una de las dependencias municipales, que sería básicamente el primer contacto en términos de si mi compañero están viviendo alguna situación de este tipo. Las compañeras y los compañeros ya saben que yo soy el primer contacto y que soy el vínculo. Entonces, en ese sentido, acuden a mí. Acuden a mí, yo soy el primer contacto, yo entiendo el procedimiento, entiendo lo que implica el procedimiento, entiendo lo que implican las vías, pero también voy adquiriendo herramientas para poder brindar ese primer escucha y ese primer acompañamiento a mi compañera y a mi compañero bajo diferentes principios. Este primer principio es la no revictimización, ¿no? Y también en todo momento ser muy objetivas y muy objetivos en las cosas que nos están contando las compañeras y los compañeros. Entonces, básicamente es el contacto, que es una parte fundamental de este procedimiento. Está el comité también, ¿no? Integrado por las instituciones. Y bueno, el contacto se vuelve una parte fundamental en términos de acompañamiento, Alex, y de seguimiento a las situaciones que se den de este tipo. Entonces, hoy las funcionarias y funcionarios públicos de la administración, bueno, saben que hay un procedimiento, que pueden hacer uso de este procedimiento y que por supuesto se llevarán tanto el proceso administrativo que corresponda y el acompañamiento en términos de denuncias penales, y también así lo deciden las personas que vivan estas situaciones. Excelente, no se diga más, el trabajo sin duda es transversal, como bien comentas. Y si me lo permites, vamos con Lucio Jaime Miranda, Jimmy, que tiene por ahí algunos comentarios. Adelante, Jimmy, por favor. Muchísimas gracias, Alex, muy amable. Y sí, ya están comentando en nuestras redes sociales, están comentando algunas personitas, y tenemos estos siguientes comentarios, Alex. Pues bueno, acá tenemos a Eunice Hernández, dice: gracias por abordar temas que nos interesan a las mujeres.
Leslie Juliet nos saluda diciendo excelente programa. Muchísimas gracias, Leslie. Leslie Aguilera dice gracias por abrir espacios para que las mujeres sepan los tipos de violencia y a dónde acudir para denunciar. Eso es bien importante. Creo que luego algunas personas no se atreven a denunciar porque dicen, bueno, ¿y a dónde voy? Sí, lo estoy pasando, sí, me está sucediendo, pero ¿a dónde voy? Entonces, pues gracias, Moni, gracias por ser un canal, por ser un medio comunicativo en el cual no sea esta información. Brian Uriel Campos, pues por ahí etiqueta a algunos compañeros y dice, pongan la canción de, bueno, pues por ahí algunas canciones que están fuera de lugar o la del signo de Libra. Y bueno, pues aquí hay algunos saludos que les están a ustedes enviando. Nos piden incluso algunas canciones que yo creo que es un buen tema también, ¿no? Como hoy en día hasta las canciones están también teniendo un tema importante con las mujeres. Algunas sí las defienden, otras por otro lado también pues, hablan por sobremanera con ellas. Y por acá nos llega otro comentario de Sandy Rodríguez que dice, gran trabajo de la directora general. Así es que bueno, hay mucha tela de dónde cortar, Moni y Alex, y ustedes son los indicados para hablar. Estos son los comentarios que tenemos por ahora, muchachos. Gracias y continuamos con ustedes. Muchas gracias, Jimmy. Lucio Jaime Miranda, nuestro productor en cabina, quien está a cargo de esta producción, vestiendo no solamente la entrevista, sino con videos e imágenes. Le agradecemos profundamente a Leslie Aguilera y al equipo de comunicación al habernos proporcionado la información, las imágenes y llevar a cabo esta entrevista con Moni. ¿Cuántas personas trabajan en el instituto? Pues créeme que es una labor titánica. Yo he entendido más o menos como unas 16 personas. Así es, Alex, pero también es importante aquí mencionar que justo en estos programas de inversión, por ejemplo, el programa que obtuvo este premio internacional, el programa de redes de mujeres sin violencia, ahí también están trabajando otras personas. Cada año ingresan un grupo de promotoras, aproximadamente entre 13 y 14, y en el otro programa que tenemos también de prevención y atención a la violencia feminicida, que se creó en el año 2017, también ahí ingresan aproximadamente un grupo de 10 personas, especialistas en psicología, trabajo social, el área jurídica. Entonces, en el programa de prevención del embarazo en adolescente también están 3 personas y además de las otras personas que de manera voluntaria trabajan con nosotras, colaboran ahí en el instituto realizando diferentes actividades. Entonces, sí, es importante mencionar eso porque cada año estamos operando estos programas con personas que se van integrando, por eso lo mencionaba, ¿no? Este programa de redes ha sido tejerlo y ha sido también ir consolidándolo por muchas personas que han pasado a propósito del trabajo de promotoría en este programa. Y yo creo que es el momento, dicen los abogados, el momento procesal oportuno para que de alguna forma tanto hombres, mujeres y adolescentes pues visiten las diversas redes sociales del Instituto Municipal de las Mujeres en León para que conozcan la información, se acerquen con ustedes, hagan sus preguntas vía WhatsApp, porque es el momento de aprendizaje. Si bien estamos en casa como tipo de la cuarentena y posteriormente ya realmente debo salir a la calle con las debidas medidas de bioseguridad, pues sin duda es el momento de aprender, ¿no? De mantener este tema de la prevención, de la no a la violencia, de sí compartir este tema. Podemos aprender mucho de parte con ustedes. Sí, y bueno, también la realidad cotidiana, Alex, es que todavía hay muchos retos, ¿no? Todavía hay muchas cosas y mucho camino que trabajar, ¿no? En términos de ir fortaleciendo sobre todo la política pública en materia preventiva, ¿no? Hoy lo vemos todavía y está muy presente las condiciones, las situaciones de violencia, el tema de raíz también de este contexto que son las situaciones de desigualdad, las situaciones de discriminación. Entonces, todavía el Instituto Municipal de las Mujeres tiene muchos retos, tiene mucho trabajo por delante
y en este sentido, que también lo mencionaba hace un momento, los contextos al ser tan cambiantes justo requieren ir implementando cosas nuevas, ¿no? Implementando acciones nuevas que respondan justamente a estas nuevas formas, a estas nuevas cosas que observamos y nuevos contextos en términos de los derechos humanos de las mujeres. Y ya también lo decía Jimmy, ¿no? Como el tema de las canciones, que es otra parte importante, posicionarlo en el lenguaje no sexista, ¿no? En el lenguaje que de manera cotidiana también muchas personas utilizamos y que lo podemos observar ahí clarito, ¿no? Y escuchar en las canciones, en las letras de las canciones, lo que dice y que en muchas ocasiones se traduce a discriminar a las mujeres, a subordinar a las mujeres, a señalar a las mujeres, y que creo que es importante también que podamos visibilizar esas cosas y podamos hablar de esto, porque a veces el lenguaje es cotidiano y es parte fundamental en la vida de las personas. A veces podemos incluso no darnos cuenta, ¿no? Y de repente ya cuando estamos poniendo un poco más de atención, pues ya es cuando decimos, oye, estoy hablando, estoy diciendo algo que efectivamente, ¿no? O discrimina a las mujeres o discrimina a otro grupo poblacional, ¿no? Y que en lo cotidiano, bueno, también es otra parte fundamental de, como sociedad, poder contribuir a que tengamos una sociedad más igualitaria, ¿no? Como ciudadanas y ciudadanos, y una sociedad más incluyente y menos discriminatoria. Y es que prueba de ello, amigas y amigos de Noticias Guanajuato y Espectáculos México, a 3 años y medio de su creación, han brindado 1,551 atenciones a víctimas directas y sus familias, lo cual es un trabajo sobresaliente, titánico, pero lo hacen con mucho corazón porque esto es labor y actividad de todos los días. Ahí específicamente, Alex, estamos hablando del programa de prevención y atención de la violencia feminicida, que justo se creó en el año 2017 y que básicamente es el programa que se encarga de atender todas las situaciones de riesgo, como cuáles, cuando cuando se pone tal cual, la palabra la repito, cuando se pone en riesgo la vida de las mujeres, cuando está en riesgo la vida de las niñas y los niños también, porque en muchas ocasiones las hijas y los hijos o son víctimas directas o son víctimas indirectas, ¿no? Sobre todo en estas o en estos ámbitos de la violencia familiar. Entonces, en este programa se atienden todas las situaciones de riesgo de las mujeres, como es el extremo de la violencia, que es la violencia feminicida. Entonces, básicamente ha sido el número de atenciones que hasta ahora hemos brindado, pero también, además de atender, en el programa hacen procesos de acompañamiento a las mujeres, ¿no? Esto que implica estar con ellas en lo que se requiera, ya sea en las instalaciones de justicia, procuración de justicia, en un espacio que tenga que ver con la salud de las mujeres. ¿Y por qué lo digo? Porque cada caso es diferente y entonces cada caso nosotras atendemos, lo analizamos en términos de lo prioritario que se requiere en este momento en el caso, ¿no? Que está necesitando la mujer en este momento y que a veces de manera inmediata quizá no es la denuncia, de manera inmediata, lo digo de manera inmediata, quizá no es la denuncia, quizá es una atención médica, ¿no? Quizá pueden ser diferentes cosas, ¿no? Que al final de cuentas también uno de los objetivos es que las mujeres sepan que tienen derecho a poner esa denuncia, ¿no? Que a lo mejor si el día de hoy no lo quieren hacer por diferentes razones, Alex, que ahí justamente me gustaría comentar esta parte importante de cómo entender los procesos de violencia que viven las mujeres, porque a veces escuchamos que mucha gente dice, ¿y por qué no sale de ahí, no? ¿Y por qué no se va? Pues porque no es así, ¿no? O sea, no, el proceso de violencia que viven las mujeres trae detrás muchas cosas, ¿no? Que amenazas, miedos, ¿no? Un cúmulo de acciones que constituyen muchas violencias ahí vividas. Entonces, imagínate, Alex, que obviamente para una mujer hablar de la historia de vida, pues no es fácil. Ahora, poner una denuncia,
Pues tampoco en muchas ocasiones. Entonces, ¿eso qué implica? Un proceso también de fortalecimiento y de acompañamiento con las mujeres, como lo decía, quizás si en este momento no es posible la denuncia, eso no implica que nosotras no tengamos que buscar otras alternativas y otras estrategias que garanticen la seguridad y la integridad de las mujeres. Además de que cuando las mujeres decidan poner la denuncia, obviamente también tienen una serie de derechos cuando son víctimas, ya en el proceso de denuncia penal. Pero ojo, sí, nosotras al analizar el caso por caso, aunque las mujeres en ese momento no pongan la denuncia, siempre les dejamos la puerta abierta, ¿no? Si no es ahorita, si es en 1 hora, si es en 2 horas, si es mañana, pero ojo, si hay una situación de riesgo inminente ahí, nosotras tenemos que mover todo el aparato que se tenga que mover, digámoslo así, ¿no? Y todos los vínculos institucionales que se tengan que generar para poder garantizar esta seguridad a las mujeres, ¿no? Junto con las hijas y los hijos. Entonces, sí es un tema también de entender esta parte, ¿no? Que a veces parece ser que puede ser muy fácil que las mujeres salgan del ciclo de la violencia, y en realidad no es así, ¿no? Cada caso es distinto, y aquí creo que lo importante y valioso también es que las mujeres sepan que el Instituto Municipal de las Mujeres también somos otra red de apoyo, ¿no? Que ojalá nos puedan ver como otra red de apoyo, que si bien es cierto, además lo que hacemos, o de manera personal también lo digo, lo hago por convicción, porque me gusta mucho mi trabajo, ¿no? Y porque creo fundamentalmente que los derechos humanos de las mujeres tienen que avanzar, ¿no? Y que para eso es importante visibilizar. ¿A qué nos hemos enfrentado, Alex? Pues a muchas cosas, a muchos comentarios, a muchas críticas, cuando abrimos temas que a veces no se habían abierto, pero para nosotras es importante abrirlos. Es importante hablar de estas situaciones, y por supuesto también esas críticas, esos diálogos, esos comentarios a nosotras nos suman, ¿no? Y nos llevan también a ir revisando y a ir generando otras estrategias, porque no vamos a negar la realidad, ¿no? Y la realidad es que la violencia está presente, sigue estando presente a lo largo de los años, lo hemos visto, hemos avanzado también por la lucha feminista de otras mujeres, de nuestra han hecho un trabajo arduo. Es decir, el que hoy las mujeres tengamos derechos pues no ha sido gratuito, ¿no? Ha sido por la exigencia, donde las mujeres se han enfrentado a otras violencias, donde las mujeres han perdido la vida, y que hoy muchas mujeres ya podemos ejercer esos derechos, pero que todavía falta un camino largo por recorrer, todavía falta seguir trabajando y seguir sumando esfuerzos, sumando manos, para ir traduciéndose esta igualdad, ¿no? en términos de una realidad cotidiana en la vida de las mujeres. Yo creo que se puede avanzar mucho, y mi respeto y felicitación amplia para ti y todo tu equipo de trabajo, porque en forma constante se están actualizando a los temas. Muchas veces, no por criticar, no por mencionar, pero en el paso de los años y en el paso de los tiempos, las instituciones públicas como que se quedan rezagadas. Los temas actuales de violencia y todo esto que se está viviendo, el acompañamiento, pues urge esta atención cuando la institución pues está atrasada todavía con la planeación de los programas. En cambio, ustedes van a la vanguardia, se están actualizando, ven el comportamiento de la sociedad, y es así, pues sin duda que ustedes ven hasta reconocimientos internacionales. Y lo tenemos que seguir haciendo, Alex. Yo creo que, lo repito nuevamente, el contexto nos lleva a seguir actualizándonos, y el contexto nos lleva a ir revisando diferentes informaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, tenemos que ir actualizándonos en la información, tenemos que ir actualizándonos también en las capacitaciones, ¿no? En los procesos de formación que se requieran para ir generando mayores alternativas y mayores estrategias, y sobre todo un proceso de atención lo más integral posible, como lo hemos venido haciendo, y un proceso de capacitación también, porque nosotras trabajamos
con las empresas, trabajamos con el funcionariado público capacitándoles sobre diferentes temas. Entonces, ¿eso qué nos implica? Que nosotras y nosotros estemos preparadas y preparados para poder brindar estos procesos de capacitación y sobre todo actualización. Hemos tenido también ahora diferentes reformas que impactan en la vida de las mujeres, la Ley General de Víctimas, hemos tenido una reforma también estatal donde nos mandata justamente a las instituciones que trabajamos el tema de derechos de las mujeres, en este caso las direcciones generales, los institutos municipales de las mujeres, que tenemos o debemos atender todos los casos de violencia contra las mujeres específicamente, ¿no? Entonces, ¿eso en qué se traduce? Bueno, en ir generando también otras alternativas y en ir puntualizando muy bien cuáles son las atribuciones que como instituto vamos teniendo. Entonces, sí es importante que cada día vayamos fortaleciendo nuestro proceso individual de información, nuestro proceso individual de capacitación. Moni, si me lo permites, vamos de nueva cuenta con Lucio Jaime Miranda Jimmy, que tiene una sorpresa para ustedes. Adelante, Jimmy. Muchísimas gracias, Alex. Pues bueno, ya estamos culminando este tema. Muy buen tema que nos da para más. Creo que, por favor, Moni, que no sea la última vez que nos visitas. Creo que esto apenas nada más estás diciendo o estás comentando el índice. Apenas es el inicio de un gran estambre, ¿no? Es la puntita del hilo del gran estambre que se tiene por comentar. Nosotros queremos pues darte una sorpresa, Moni. El día de hoy está apareciendo, si en la transmisión lo puedes revisar, en este momento está apareciendo una sorpresita que dice así: Noticias Guanajuato y Espectáculos México, diploma de reconocimiento. Este diploma se otorga a Mónica Maciel Méndez Morales. Entregan el presente reconocimiento a Mónica Maciel Méndez Morales por su humanismo, lucha, trabajo arduo y emprendimiento en este continua labor e incesante en pro a los derechos y la justicia de las mujeres. Lo firma pues abogado Alejandro Jaime, director de Noticias Guanajuato y Espectáculos México, así como maestro de enseñanza, un servidor muy humildemente, Lucio Jaime, productor general de NG, con fecha a 23 de enero del 2020. Y pues bueno, Moni, este relato o esto que está aquí es muy humildemente te lo hacemos llegar. Ahorita te lo va a hacer llegar Alex, pues de manera personal y de manera digital, sobre todo por la labor que has hecho. No es fácil estar ahí en una operación constante y sobre todo en una defensa hacia la justicia. Te ofrecemos este pequeño diploma, pero con mucho corazón y sobre todo por lo que has hecho, no solo por la mujer, sino como lo dije, sino por toda la humanidad. Así es que, Moni, pues dedicado este diploma y este gran reconocimiento para ti. Muchas gracias, Jimmy, muchas gracias, Alex, y sobre todo ustedes por el espacio, porque básicamente lo que hacen justo es sumarse, ¿no? Sumarse a visibilizar el tema de los derechos humanos de las mujeres y lo decía, ¿no? Entre más personas nos sumemos, seguramente avanzando, ¿no? Hacia la igualdad para todas y todos. Muchísimas gracias, Moni. Y bueno, despedimos la entrevista, no sin antes comentar, también darte otra sorpresa, que cada mes ustedes van a tener cuando menos un día por mes un espacio aquí en Noticias Guanajuato para entrevista, ya seas tú o quien tú consideres, para y hablar de diversos temas que nuestra sociedad ocupa en todo momento. Muchísimas gracias por el espacio, Alex. Y sí, por supuesto, nosotras estamos súper dispuestas a seguir hablando de este tema. Lo hacemos de manera diaria y con mucho gusto estaremos aquí presentes. Muchísimas gracias. Agradecemos entonces la atención de la licenciada Mónica Maciel Méndez Morales, directora general del Instituto Municipal de las Mujeres en León, a quien agradezco profundamente la atención de esta entrevista. Igualmente, Alex. Gracias por tu atención. Continúa informándote en Noticias Guanajuato.